Adelante, querido pastor. Amén. Gracias, Daniel. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que estamos conectados en esta mañana. Qué bendición llegar hasta el punto donde hoy estamos teniendo estos tiempos refrescantes y fortalecedores de la palabra para nuestras vidas. Bueno, hoy quiero compartirles la palabra siguiendo este tema que en realidad es una gran pregunta que nosotros nos hacemos o tenemos que hacernos cada día. La pregunta es, ¿podemos escapar de Dios? Es una pregunta que quizás nos hemos hecho muchas veces o tal vez hemos pensado en escapar de Dios, escapar de aquello que Dios nos está hablando, nos está diciendo. Pero creo que el tema esta mañana nos va a ayudar a reflexionar sobre esto. Tenemos que recordar aquel momento que vivió Jonás en su vida, cuando Dios le habló a Jonás para darle una indicación divina. Y dice la historia bíblica del libro de Jonás que todos conocemos, que cuando Jonás oyó las indicaciones de Dios, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue interesante porque ya Jonás era un profeta, era un pastor experimentado, conocía la voz de Dios, muchas veces había hecho la voluntad de Dios, había visto las manifestaciones de Dios, era un profeta, era un hombre de Dios. Pero cuando él oye esta indicación de Dios con respecto a la ciudad de Nínive, él se levantó para huir, para escapar de la presencia de Dios. Y todos sabemos que Dios es un buen pescador porque Dios lo agarró donde él iba huyendo y lo pescó y le dijo: Jonás, ¿qué estás haciendo? Ya sabemos toda la historia. Y entonces, al final, Jonás tuvo que hacer lo que Dios le dijo. No pudo escapar, no pudo salirse con las suyas. Y aun cuando él hizo lo que Dios le dijo, y lo hizo a ver, a regañadientes, es que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Lo hizo así como a la fuerza. Dios cumplió su propósito de salvación para Nínive. Y entonces Jonás se enojó y ya sabemos cómo Dios trató con él. Es interesante porque nadie puede salirse con las suyas pensando que, bueno, Dios me va a entender, Dios a lo de menos me va a dar permiso de hacer lo que yo quiero. No, de ninguna manera. También recordemos este pasaje de los Salmos, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El salmista está diciendo, no hay manera de escapar. Dios está en todas partes. Dios me persigue. Su mano me atrapa donde quiera que yo esté. Yo escuché la historia de un pastor veterano aquí en Costa Rica, Eulogio Salazar, que cuando Dios lo llamó, él siendo muy jovencito, aquí por el lado de Naranjo, de Alajuela, él tenía una finquita y él sabía exactamente que Dios lo había llamado para servirle, pero él se negó a servir a Dios. Él dijo, no, yo no quiero ser un pastor, yo no quiero. Y él dijo que no, de ninguna manera. Y él cuenta que entonces un día vino como un terremoto, pero fue en su finca, no en otras partes. Y había una parte laderosa que hubo un derrumbe grande,
la tierra se movió, se fue, una parte de la finca quedó lavada completamente. Y dice que en medio de esa situación, Dios le dijo, ¿por qué no quieres hacer mi voluntad? ¿Por qué no quieres hacer lo que yo te pido? Y dice que ahí él se dio cuenta que no podía escapar de la mano de Dios y decidió decirle a Dios, sí, yo voy a hacer tu voluntad. Y este hombre fue el que ganó para Cristo Jesús a don Marcos Murillo. Y Murillo luego llegó a ser el superintendente de las Asambleas de Dios en Costa Rica por 23 años consecutivos. Y tuvo un fruto tremendo. Don Marco Murillo es tío eh, de la hermana, la pastora de Río Frío. Selenia Murillo, hermano. Selenia, gracias. Y ya sabemos quién es la hermana Selenia. Don Marco Murillo es el tío de Freddy Murillo, que Dios lo está usando tremendamente en el área de dirigir el evangelismo en Costa Rica y construir templos por todo lado. Dios está usándolo cada día. Y vean ustedes, pero aquel hombre que iba a ganar a Marco Murillo se negaba a hacer la voluntad de Dios. Al fin se dio. ¿Quién puede escapar? ¿Quién puede escapar de Dios? Nadie. No sé cuántas historias quizás tendremos entre nosotros de cuántas veces quisimos escapar de Dios y Dios nos confronta y nos dice, tú vas a hacer mi voluntad sí o sí. Y recordemos también estas palabras que están en Abdías 1:4. Dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es decir, mis hermanos, ¿quién puede dar cosas contra el aguijón? ¿Quién puede decirle a Dios no? O decir, Dios, tú dices eso, pero yo hago esto. Nadie podría hacer eso y quedar ileso. Definitivamente, mis hermanos, ¿cómo podemos escapar de la mano de Dios? No hay forma. Entonces, veamos. Es importante entender que las situaciones difíciles que pasamos son parte de una estrategia divina para formarnos. Mire, la razón por la que Jonás quería huir para no hacer la voluntad de Dios es porque Jonás no veía posibilidades de que Nínive se arrepintiera. Además, Nínive era una ciudad demasiado pecaminosa y Jonás no tenía ningún deseo de ir a esa ciudad. Entonces, pero Dios le había dicho, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces, en medio de esos retos de la vida de los que servimos al Señor, nosotros debemos entender que no es cuestión de decir sí o no, voy o no voy, sino es entender que toda situación difícil que nosotros pasemos es parte de una estrategia divina para formarnos para mañana, formarnos para Él, porque cada día podemos ser mejores para Él si entendemos cómo Dios va formando nuestro carácter, nuestra vida. Generalmente Dios no genera las dificultades, pero las utiliza. Es decir, ciertamente algunas veces Dios forma o crea algunas situaciones porque Él quiere a través de esas situaciones formarnos y enseñarnos. Pero por lo general, más bien Dios lo que hace es utilizar circunstancias que nosotros hemos creado, tal vez por desobediencia o por omisión
Dios utiliza eso para seguir formando nuestras vidas. Hay que recordar que nosotros somos como el barro en manos del alfarero, y el alfarero forma una figura, pero de repente observa la figura y dice, aquí hay una parte de esta creación que no me gusta cómo ha quedado. Entonces, ¿qué hace? Quiebra la vasija, la deshace, y luego forma otra vez barro dócil y vuelve a hacer otra figura hasta que él queda satisfecho con la figura que ha formado. Así somos en las manos del Señor. No podemos escapar de Él jamás. Está en nosotros el entrar en sintonía con Él y decirle, Dios, mi vida está en tus manos. Hágase tu voluntad en mi vida. Fórmame como tú quieres. Dame la forma tuya, y estar dispuestos a pasar por el trato de Dios para que salgamos como Él quiere que seamos. O está en nosotros creer que sus caminos son rectos y son justos. Porque muchas veces en el trato de Dios pasa por nuestra mente algunos pensamientos como, pero es que Dios es injusto. Es que ¿por qué Dios me hace pasar por esto a mí y a Julano y a Sutano no? Y me parece que Dios está jugando conmigo. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Bueno, a nosotros cuando tomamos la actitud humilde y mansa, ser manso, eh, entonces podemos decirle, Señor, aunque yo no entiendo, pero yo sé que tú estás haciendo las cosas de manera que son perfectas. Tus caminos son rectos, tú eres justo, tú eres misericordioso, tú me amas de verdad. Entonces, en tus manos estoy, quiero ser dócil para el trato tuyo, formando mi vida y someternos al proceso formador de Dios por medio de las pruebas o las oposiciones, las dificultades. Usted y yo no somos un producto terminado, aunque tengamos 100 años de vivir en Cristo Jesús. Él sigue trabajando con nosotros. Todos los días Él tiene que hacer algo en nuestras vidas, porque viviendo en esta tierra, en este cuerpo, en esta materia pecaminosa, Dios todos los días tiene que ajustarnos, 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 ajustarnos para que estemos en su voluntad, caminando en su voluntad y no en la nuestra. Esto no significa que vamos a estar felices en medio de una tragedia. Es decir, a pesar de que nos sometamos con mansedumbre a la voluntad de Dios, no es verdad que en medio de dificultades y tragedias y pruebas vamos a estar gozosos. No, tal vez vamos a estar llorando, tal vez vamos a estar tristes, un poco pensativos, tal vez un poquito de preocupación, pero sí podemos entender la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, quien utiliza la dificultad para enseñarnos y pulir nuestro carácter como sus hijos y como sus siervos. En la soberanía de Dios, Él utiliza las dificultades para enseñarnos y pulir nuestro carácter todos los días. Mire todo lo que hemos caminado en esta plataforma durante este tiempo, este año y tanto que llevamos. Y un día de esos estábamos hablando, Jenny y yo, que en medio de todo lo que hemos aprendido, de repente a veces uno ve una reacción en uno mismo o en otros que estamos en la plataforma y decimos, pero ¿cómo es eso que está pasando en mi vida o en esta persona?
A pesar de que hemos aprendido tanto sobre esto, de repente vemos una reacción que uno dice, no, eso no está bien. ¿Qué pasa? Bueno, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces, Dios usa las dificultades para enseñarnos y pulirnos. Es entendiendo esto que podemos evitar la tentación de querer escapar de Dios. La Biblia nos muestra tantos ejemplos de que aquel que quiere escapar de Dios y hacer las cosas a su manera, siempre va a terminar en un laberinto sin salida. Mas el que sigue al Señor, como él dijo, con mansedumbre y humildad, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y a veces nosotros nos levantamos y decimos, sí, pero no hay que ser menso. No, 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 no. Ahí es la carne que está hablando. Ahí es la carne la que está buscando una salida para momentos que quiere tener como ese permiso para hacerlo. No, no. Hay que con mansedumbre someternos a Dios siempre y evitar esa intención o tentación de querer escapar de Dios y hacer las cosas como yo pienso o como yo quiero. Ejemplos que a veces podemos nosotros ver. Y vamos a ver unos 4 o 5 ejemplos. Un ejemplo, cuando alguien quiere escapar de Dios, es intentar la retirada. Cuando alguien está pensando en volver a Egipto en vez de fijar su mirada en la tierra prometida. Es que allá comíamos carne, es que allá no sufríamos esto o aquello, pensando en retroceder. Eso les pasó a los egipcios, perdón, a los israelitas cuando estaban en el desierto. Claro, allá en Egipto les volaban leño todo el tiempo, los cargaban con trabajo todos los días, los trataban como simplemente sirvientes de una categoría brusca y los obligaban. Bueno, pero tenían donde comer tranquilos, tal vez había una cama con colchón, les daban carne frecuentemente y bueno, tenían cierta rutina de trabajo esclavizado que pues al fin les había gustado. Estaban como acostumbrados. Cuando estaban en el desierto, la gran inspiración tenía que ser siempre mirar hacia la tierra prometida. Y cada día que caminaban 100 metros más, poder decir, estamos más cerca de la tierra prometida. Cada día estamos más cerca de la tierra prometida. Pero muchas veces no hicieron eso. Solo pensaban en el momento. Ay, queremos carne, queremos más carne. Yo quiero vivir así o quiero vivir así. Y querían algunos volverse a la tierra de esclavitud. Qué pensamiento más incorrecto. Entonces, a veces usted y yo que estamos en Cristo Jesús, a veces escuchamos a personas, y yo he escuchado hasta obreros, pastores, hablando casi con gallardía y grandeza y casi con orgullo de todas las maldades que practicaban en su vida pasada antes de venir a Cristo Jesús y casi como diciendo, esa era una vida tremenda que yo tenía, y casi pensando en que era una vida mejor. Porque vivir en Cristo Jesús, decía el hermano, ¿cómo se llama? Irión, creo que se llama. Un día de estos en un mensaje que le escuché, que él decía, es mentira predicar que cuando venimos a Cristo Jesús, todo cambia para bien y todo sale bien. Él dice, no es cierto. Más bien cuando venimos a Cristo Jesús, empieza la guerra, empieza la pelea, empieza la lucha, porque entonces el enemigo luchará día y noche para ver cómo nos desvía. Entonces es un camino cuesta arriba hasta el fin. San Pablo lo llamó la buena batalla, la batalla
batalla de la fe. Entonces, mis hermanos, cuando alguien intenta la retirada, regresar, ahí hay que recordar, no puedo escapar de Dios. No puedo escapar de Dios. Y ese intento traerá solamente pérdida traerá. Segundo ejemplo que vemos es la autojusticia. Cuando queremos autojustificarnos, yo estoy bien, yo no tengo nada que corregir, son los demás los que están mal, que corrijan lo que anda mal en sus vidas. Mire, cuando entramos a esta plataforma, quizás algunos pensaron, bueno, voy a ver qué es, a ver qué dicen aquí. Y entonces, yo estoy bien, yo no tengo por qué mañanear tanto, pero vamos a ver, de repente en el camino vamos descubriendo cuántas cosas en las que yo antes pensaba que estaba súper bien, cuántas cosas Dios me está enseñando cada día. Y aún esta mañana Dios nos está enseñando. Otro ejemplo que vemos nosotros es la autoconmiseración, otro camino equivocado que no está bien, es sentirnos víctimas, nos centramos en nosotros mismos, estoy sufriendo, pobrecito yo, esta posición, bueno, esta posición detiene nuestra marcha, no podemos avanzar cuando nosotros estamos con el pobrecito yo. ¿Por qué me hicieron esto? Yo merezco más que fulano, que sutano. ¿Por qué? Porque yo he avanzado más en esto, o porque yo he tenido esto, o porque yo aporté esto, o porque yo soy esto, yo soy el otro. A ver, la autoconmiseración no nos ayuda. La autojusticia no nos ayuda en ninguna manera. El intentar la retirada no nos ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, en lugar de pensar en volver atrás, mantener nuestros ojos, nuestra mirada en lo prometido. Y ahí viene de Dios la fuerza para seguir caminando. Renunciar a la autojusticia y acogernos todos los días a la justicia divina, que es misericordiosa. Todos los días, las misericordias de Dios cubren nuestras vidas. Y renunciar a la autoconmiseración y más bien decir, Dios, yo sé que tú eres el que estás guiando todas las cosas en mi vida. Hay cosas que todavía no entiendo, pero yo sé que tú estás guiando todas las cosas y tú usarás todo para bien. Yo soy bendecido por estar en tus manos. Yo soy bendecido por conocer tus caminos y andar en ellos. Bendito sea tu nombre. Hay otra cosa que nosotros debemos entender y es que existe la rebelión o abierta o silenciosa. O sea, la rebelión donde realmente la persona se rebela contra Dios, o aquel que pareciera muy manso, pero en silencio está diciendo, no, y yo no quiero hacer esto así, y aunque yo sé que Dios, pero yo, no. Bueno, y dice, es cuando no aceptamos el proceso y nos enojamos y reclamamos y renegamos y hasta nos amargamos. Y aquí culpamos a otros por lo que estamos pasando. Rebelión. Pensamos a veces que rebelión tiene que ver solo con el diablo cuando se rebeló. Pero tenemos que pensar, porque ese espíritu está en los aires. Ese espíritu está activo en el mundo. Espíritu de rebelión. Eso de renegar contra Dios y no, yo no reniego. Bueno, a veces hay pensamientos renegados que están por ahí, ¿verdad? O llegar a un punto de amargarnos porque hay algo que nunca lo he aceptado y siento presión sobre eso y no, y entonces comenzamos a sentirnos mal en nuestro espíritu. Hay unas contradicciones.
rebelión abierta o silenciosa. Todas estas actitudes nos impiden a someternos a un Dios soberano. Cuando estaba estudiando este tema, pensé yo, por algo mi hermano Jasper le dio a la iglesia el nombre de Dios es soberano, porque desde los inicios mi hermano Jasper ha reconocido, desde que Dios lo llamó cuando era un futbolista, dijo, bueno, me someto a este Dios soberano, Él sabe lo que hace con mi vida y cómo Dios ha bendecido a su siervo, bendito sea el Señor. Entonces, cuando están actitudes incorrectas, hay que reconocer entonces en medio de esas dificultades que si nos paramos en nuestros propios pensamientos, decisiones y acciones, ahí con esas actitudes solo encontramos impedimentos. Dios nos llama a someternos a Él, a someternos a Él. Entonces se paraliza nuestra capacidad para salir airosos en medio de las dificultades. Es decir, no podemos continuar en el proceso de Dios cuando hay actitudes así en nuestras vidas. Y la verdad es que Dios nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo es una persona mansa y humilde? Se deja llevar. Se deja llevar por el Señor. El Espíritu Santo lo guía y él es feliz siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Se deja llevar. Bueno, ¿qué dice Dios sobre todo esto? Nos dice que el creyente se encuentra en una permanente lucha espiritual. Eso es así. Permanente lucha espiritual. ¿Cómo anda el enemigo? Acechando como león rugiente. Si usted estuviera en la montaña y se encuentra con un león y el león se para a unos 5 o 10 metros de usted y camina como dándole vuelta a usted, ¿qué haría usted en ese momento? ¿Es un momento para dormirse? ¿Es un momento para sentarse? ¿Es un momento para acostarse? Mire, en ese momento nadie duerme, nadie tiene hambre. La adrenalina está al máximo, buscando cómo escapar, a qué árbol subirse o cómo escapar de alguna manera. Pues así es lo que está pasando hoy. El león anda alrededor, el enemigo anda alrededor buscando cómo devorar. Entonces, la palabra nos enseña, estamos en una permanente lucha y por tanto toda situación debe ser entendida desde esa realidad. Es el enemigo muchas veces que está causando problemas de una u otra forma, usando una u otra circunstancia o situación para ver de qué manera nos hace resbalar. La sabiduría está en mantenernos enfocados en la tierra prometida, enfocados en las promesas, enfocados en lo que viene, en lo que viene. Entender que la lucha principal es por quién está en el trono de nuestro corazón, quién gobierna, el yo o Dios, el ego o Dios. Si yo gobierno, entonces encuentro formas de escapar aparentemente y ahí nomás soy atrapado. Si Dios es el que gobierna, ahí es donde entonces yo me someto a él, como lo dice aquí Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
La persona que se somete a Dios de verdad, mire, tiene todas las de ganar y menos que sufrir, aunque sufra mucho. De todas maneras, la palabra nos dice que en esta vida, en este caminar con Él, todos los días, Él dice que tenemos que ser sufridos, aprender a sobrepasar el sufrimiento con gozo, con ánimo. El Señor es fiel, no nos abandona, no nos deja jamás. Cuando miramos la historia de San Pablo, él habla de peligros, de hambres, de desnudez, de naufragios, de desprecios, de azotes, tantas cosas, pero él siempre sometido a Dios. No podemos escapar de Dios y pensar que todo saldrá mejor. No, lo mejor nos espera. Y aún en medio de las dificultades, mis hermanos, si estamos sometidos a Dios, vamos a sentir profunda satisfacción de sufrir por Él. La rebelión activa o pasiva que surge de no aceptar y afrontar adecuadamente las circunstancias difíciles solo nos lleva a una posición de mayor vulnerabilidad, mayor debilidad. Somos expuestos, perdemos. De veras que nosotros debemos de tener una actitud de sumisión al Señor. Porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, mire, en el ministerio, ¿cuántas veces algunos quieren pastorear la iglesia a su manera? Y eso quiere decir con pensamientos, con actitudes que no glorifican al Señor y hasta someter a la gente de una manera un poco extraña. En lugar de tener un pastoreo a las ovejas con ternura, con amor, con paciencia, pastorea mis ovejas. Las ovejas son del Señor, no son nuestras, son del Señor. Y hay que preguntarle al Señor con frecuencia, Señor, ¿cómo ves que estoy pastoreando tus ovejas? ¿Cómo ves? Dime. El Señor nos va a hablar. Bueno, Isaías 1:5, hablando de una actitud rebelde, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Es como el Señor diciendo, mire, ya te das cuenta que cada vez que has sido rebelde a mi voz, a la voz de Dios, has salido siempre perdiendo, porque Dios siempre va a ganar. Has salido golpeado, porque con Dios nadie va a ganar. Perdón, si alguien que pelea con Dios, como dice la palabra, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Con Dios, Él siempre va a ganar. Y podemos nosotros salir dolidos por haber sido duros en aprender la lección de sumisión, 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 ser manso y humilde de corazón. Entonces, es normal que ante las crisis o los dolores tengamos muchas preguntas, pero no debemos vivir en una queja y enojo constante que podría llevarnos a una rebelión contra Dios. Usted puede estar pasando, yo puedo estar pasando por una situación donde hay un montón de preguntas y por qué, y por qué, y para qué, y dónde, y Señor, y mire, bueno, pero no vamos a ganar mucho con eso. Ganamos más
Cuando decimos, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no sé por qué, o tal vez lo sabemos, pero Dios, perdóname, límpiame, ayúdame, me someto a ti, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo aprenda en esta situación que estoy viviendo. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Veamos lo que dice Job. Aún hoy mi queja es rebelión. Su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Ahí está hablando Job de todo lo que había dentro de los pensamientos que había dentro de él mientras estaba pasando aquel proceso tan duro para él, pero fue un proceso en el que el Señor le mostró al mismo diablo que sí había personas justas en la tierra como Job y personas dispuestos a cualquier cosa porque le amaban, porque le reconocían como Dios. Entonces, mis hermanos, no podemos escapar de Dios. Lo que sí podemos cada día es entender la gran lección de que sometidos a Él podemos resistir al enemigo, podemos seguir avanzando, podemos acercarnos más a la tierra prometida y llegar junto al río Jordán, donde solamente estamos para cruzar y poner nuestros pies en la tierra de la promesa. Es decir, estamos cada vez más cerca de nuestra gloriosa redención, nuestro traslado a los cielos, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde podemos ver las profecías totalmente cumplidas y el Señor nos está hablando de que ya ha llegado el tiempo de recoger su iglesia. En una aplicación personal de este tema, hay tres cosas acá. Primeramente, ¿con cuál de estos errores que hemos mencionado hoy se identifica más usted? ¿Con cuáles de estas cosas ha tenido que estar luchando en su vida? ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos una área en la que tenemos cierta lucha y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios ha tenido que venir y con el callado, con el gancho del callado, darnos unos jalones, jalarnos un poco y decir, a ver, tenga cuidado, estás yendo por un camino que solo te llevará a un precipicio, venga para acá. Y esos jalones de Dios a veces son duros, pero son mejores que irse al precipicio. ¿Con cuál de estas cosas usted se identifica? La segunda cosa es, tome tiempo hoy para orar, pedir perdón a Dios y acepte la soberanía de Dios sobre tu vida. Dios es soberano y Él es el Señor de nuestras vidas. Él quiere tener soberanía sobre nosotros y nosotros debemos entender que si su soberanía está sobre mí, es lo mejor que nos puede pasar cada día y no lo que yo pienso o lo que yo reclamo, sino lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él puede hacer. Y la tercera cosa es en humildad delante de Dios. Pídale ayuda al Señor para salir victorioso de las pruebas. Las pruebas, como dije al principio, Dios las utiliza. Las utiliza. ¿Para qué? Para ir formando nuestro carácter más y más, más y más. Y aunque tengamos 100 años viviendo en Cristo y sirviéndole al Señor todos los días, usted y yo necesitamos que el Señor nos corrija, que el Señor nos enseñe,
que el Señor nos enderece, que el Señor siga formando en nosotros eso que Él quiere que lleguemos a hacer, así como Él lo dice. Entonces, en actitud de humillación, pídale al Señor ayuda para salir victorioso en medio de todas las dificultades. No podemos escapar de Dios. Él nos tiene en sus manos. Gracias al Señor por tenernos en sus manos. Y en el trato que Él nos da cada día, que seamos humildes y mansos para que Él siga formándonos como Él quiere, a la imagen de Él, como Él quiere y no como nosotros pensamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en este momento, porque tu misericordia cada día está hacia nosotros para guiarnos y ayudarnos. Tú nos conoces. Sabes, Padre, cuando hemos querido ser un poco tercos y duros a obedecerte a ti, solo hemos experimentado que perdemos, que tenemos más dolor. Pero cuando nosotros nos dejamos trabajar, moldear, tratar por ti, ese trato tuyo nos ha llevado un paso más en el caminar contigo hacia el cumplimiento de tus promesas y tus pensamientos para nuestras vidas. Dios, yo bendigo a cada uno de mis consiervos y te ruego, Dios, sigue trabajando con nosotros. Cada día estamos dispuestos al trato tuyo, aun cuando a veces queremos huir un poco, no podemos. Sabemos que estar en tus manos, flexibles a ti, es lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Adelante.